Nosferatu, el horror como filosofía de la oscuridad. Introducción. La sombra del mito. El cine de terror ha sido, desde sus inicios, un espejo de nuestros miedos más profundos, pero Nosferatu no es solo una historia de vampiros, es una exploración del miedo, la enfermedad y la naturaleza de lo desconocido. De hecho, Nosferatu significa portador de enfermedades o portador de la peste, siendo así un símbolo de los traumas humanos, sus miedos, su muerte, su locura. Casi 100 años después de la versión de 1922 de Murnau, Robert Eggers nos trae su propia versión. ¿Qué significa reinterpretar un mito cinematográfico en el siglo XXI? ¿Cómo cambia su mensaje con el tiempo? Hoy analizaremos Nosferatu como un fenómeno filosófico, el horror como metáfora de la existencia, el vampiro como símbolo del poder y la decadencia, y la sombra como reflejo de nuestra propia naturaleza. Capítulo 1. Drácula vs Nosferatu, la dualidad del vampiro. El vampiro es una figura ambigua, a veces un ser seductor y aristocrático, otras una criatura grotesca y monstruosa. En Drácula de Bram Stoker y su adaptación por Coppola en 1992, el vampiro es un ser sensual, misterioso, casi romántico. Es la encarnación del deseo prohibido, del erotismo que desafía la moral victoriana. En cambio, Nosferatu es lo opuesto, una criatura de la peste, una plaga viviente, un horror que repugna en lugar de seducir. ¿Qué dice esta diferencia sobre nuestra percepción del mal? ¿Nos aterra más el horror de lo grotesco o la seducción del peligro? Eggers, con su Nosferatu, parece inclinarse más por la versión de Murnau. Su vampiro no es un amante trágico, sino una presencia inquietante, un depredador puro. Pero entonces, ¿por qué el cine y la literatura han oscilado entre estas dos representaciones? ¿Es el vampiro un reflejo de nuestros miedos o de nuestros deseos más reprimidos? Capítulo 2. El horror como expresión del mal. Desde Nosferatu de 1922, el vampiro ha sido más que un monstruo, es la encarnación del mal que acecha en la noche. Pero, ¿qué tipo de mal representa? En la versión de Murnau, el conde Orlok es una plaga, un símbolo de la peste y la muerte inevitable. En la versión de Eggers, el vampiro adquiere una dimensión más psicológica, más humana y, por lo tanto, más aterradora. ¿El mal es una fuerza externa que nos acecha o es algo que llevamos dentro? ¿Nosferatu es solo un monstruo o una parte reprimida de nuestra propia naturaleza? Capítulo 3. El tiempo y la decadencia. El vampiro como símbolo del poder. El vampiro es inmortal, pero su existencia es una condena. Su cuerpo se descompone, su mundo se derrumba. Nosferatu nos muestra el horror de la decadencia, no solo física, sino también de las civilizaciones enteras. En 1922, la película reflejaba el miedo de una Europa devastada por la Primera Guerra Mundial. En la versión de Eggers, la decadencia adquiere un matiz más existencial. El poder corrompe, pero también aísla. ¿Qué nos dice Nosferatu sobre la relación entre el tiempo, el poder y la inevitable caída de todo imperio? Capítulo 4. La luz y la sombra. El expresionismo y la psicología del miedo. El expresionismo alemán convirtió la sombra en un personaje más. Nosferatu de 1922 es un ballet de contrastes, donde la oscuridad devora la pantalla. Eggers, en cambio, juega con la luz de una manera más naturalista, pero igual de inquietante. Su Nosferatu nos sumerge en un mundo donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino una presencia viva. ¿Por qué el cine de terror nos atrae tanto? ¿Es la sombra un reflejo de nuestros miedos internos? ¿O, en el fondo, buscamos la oscuridad para entendernos mejor? Capítulo 5. La muerte y la eternidad. ¿Qué nos dice Nosferatu sobre la condición humana? El vampiro es inmortal, pero su historia siempre termina en tragedia. En ambas versiones, Nosferatu nos recuerda que la muerte es inevitable, incluso para aquellos que la desafían. Pero, ¿qué significa la muerte en estas películas? ¿Es un castigo o una liberación? Si Nosferatu representa el miedo a la muerte, ¿por qué seguimos fascinados con él? ¿No será que, en el fondo, el terror es una forma de enfrentar nuestra propia mortalidad?
Conclusión. Nosferatu, un mito que nunca muere. 100 años después, Nosferatu sigue acechándonos. Eggers no solo revive el mito, sino que lo resignifica. El vampiro no es solo un monstruo, es una metáfora de nuestros miedos, de la fragilidad de la existencia y la eterna lucha entre la luz y la sombra. Entonces, la pregunta es, ¿Nosferatu es un reflejo de nuestros temores o de nosotros mismos?